nos pasen el link. Sí. Gracias. Nos presentas, Lluvia, Alejandro, Alberto, Yubaile. Bueno, iniciamos con la plática de laudería que tradicional veracruzana. El maestro Rodrigo. Ya no puedo jugar en el juego porque estaba aquí. Ahí alguien está hablando. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ok. Ahí estamos. Ahora sí. El maestro Rodrigo nos va a dar la exposición ayudado por el compañero Juan Carmelo y la otra persona, ¿cómo se llama? Ahorita nos presentamos. Ok. Miguel Becerril, buenas noches. También eres egresado, ¿no? Buenas noches. Sí, pero de la web. Bueno. Sí, pero estudié en el Tecno. Estudié en el Tecno. Yo también. ¿No? Todo nos pasó por ahí. Bueno, Daniel, creo. pasamos por ahí los tres y Daniel también, 4. Daniel es el compañero que nos está facilitando este espacio. Él es de... una jaramita. Sí. Daniel ahorita viene con nosotros, va a traer una jaramita, pero me estaba platicando que también pasó algún tiempo ahí por el tecnológico, pero pues no lo concluyó. Pues ahora sí que se apasionó más por la carpintería y le continuó el legado de su padre. Entonces, pues aquí está, nos está apoyando con este hermoso espacio donde hay maderas preciosas por aquí y también donde generalmente, aparte del museo, también nos venimos a reunir aquí, trabajamos, por supuesto, y ya después del trabajo, pues nos ponemos a asar unos pescados y luego a echarle un poquito de sol, pero como parte de la misma integración, ¿no? Como se podrán dar cuenta, todo el mundo está con el protocolo de seguridad, lo que es el cubrebocas, y estamos muy contentos de poder participar en esta reunión. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, yo sí le pediría aquí a mis compañeros que nos vayan presentando e iniciamos por allá con Miguel, por favor. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Miguel Becerril y bueno, pues soy aprendiz de laudería aquí con el maestro Rodrigo. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Huerta Ojeda y soy de profesión carpintero y soy alumno también aquí del profesor Rodrigo Arboleda y compañero de Miguel y Carmelo Gamboa en cuestión del aprendizaje de la laudería. Bueno, pues yo ya me presenté, ¿no? O sea, Carmelo Gamboa, egresado también del tecnológico y estoy ahí con el grupo del G2, apoyando cuando se pueda y también participando y disfrutando sobre todo las reuniones que, bueno, no se han podido hacer presenciales, pero aquí virtuales estamos. Sí, bueno. Bueno, me parece interesante que se den este tipo de espacios. Carmelo nos hizo la invitación, lo cual para nosotros es una grata sorpresa saber que, bueno, hay grupos que tienen ciertos intereses en relación a la laudería. No sé si sepan qué es el oficio de la laudería, es la construcción de instrumentos de cuerda frotada y pulsada. En este caso nosotros hacemos cuerda pulsada, que es los instrumentos tradicionales de Veracruz. ¿Sí? Más o menos puedo ir diciendo características básicas, pero yo creo que lo más interesante de toda esta cuestión es la interacción, ¿no? Si tienen alguna temática, algunas dudas respecto a alguna parte de lo que es el oficio, el haber, las maderas, las herramientas, etcétera, pues bueno, ahí se gesta una mejor interacción, que creo que es la finalidad de ahora, ¿no? Les comento un poco este taller. Bueno, yo también estuve unos 5 o 6 semestres en el tecnológico, estudiando ingeniería electrónica. Me gustaba mucho la electrónica desde niño, pero por situaciones de la vida, decidí de culminar mis estudios dejando los truncos como en el quinto semestre. Yo no sé cómo lo hice para llegar a Mate 5, pero lo logré.
Y me dediqué a la construcción de instrumentos. Mi papá en ese entonces tenía un taller, él fue maestro, ya es titulado, es jubilado. Y bueno, él tenía un taller como de manera de hobby, ¿no? Pero hacía ya sus paranas tiempo atrás, entonces yo decidí dedicarme a la construcción. Posteriormente, en el 2002, entré a la Escuela de Laudería de Querétaro, que es una escuela de laudería que tiene un nivel de licenciatura y es por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pues bueno, dentro de toda esta gama empiezas a ver la construcción de instrumentos de cuerda frotada, que son los violines, violas y chelos, con una enseñanza de una técnica de la parte italiana de estos instrumentos famosos de Cremona y la parte francesa de la parte de arquetería, digamos, los arcos son considerados también instrumentos del violín, si no es un instrumento considerado, ¿no? Y bueno, dentro de esta carrera, lo que yo aprendí pues, principalmente fueron técnicas en el tronco común de las materias y veías un instrumento, aprendías a tocar un instrumento que es el violín, violonchelo, veías música, acústica, biología de la madera, el secado de la madera, toda la cuestión que tuviera que ver de la biología con el uso y el oficio, ¿no? Así como matemáticas, llevábamos música, solfeo, coro, un instrumento, etcétera. Todo a la vez iba sumando pues un bagaje, digamos, cada vez mayor para que al momento de salir, bueno, tuvieras como un conglomerado de saberes alrededor del instrumento, ¿no? Sí, ahora ya, bueno, saliendo te das cuenta que, como me imagino que es en todas las carreras, apenas vas empezando a hacer todo tu quehacer, ¿no? Porque, pues, bueno, te enfrentas a un mundo donde tienes que conseguir clientes, no te conocen porque tienen poca experiencia, etcétera. Pero bueno, pese a todo, nos conglomeramos 3 amigos y por ahí del 2009 nos constituimos como 3 socios para hacer un taller en común, con diferencias de que cada uno tenía una idea de hacer laudería y otra cosa, ¿no? En mi caso, resultó que la cuestión de la educación en la laudería, pues fue una vertiente interesante que siempre me gustó, ¿no? Entonces, hace 2 años más o menos empieza en el Museo de la Ciudad de Veracruz un espacio que se abre para organizar talleres principalmente de laudería tradicional. ¿A qué voy con esto? La laudería tradicional, digamos, es una parte básica de aprender el oficio. Digamos, el hacer guitarras, hacer violines, hacer, no sé, laúdes o instrumentos, llevan una elaboración, digamos, con una técnica que ya debiste haber resuelto en manera manual, en manera técnica de los instrumentos. Entonces, la mejor manera de, sin saber, poder adentrarte al oficio es a través de las jaranas jarochas, curiosamente. El son jarocho y la tradición de Veracruz, pues es una cuestión que amalgama el oficio, o sea, digamos, para la fiesta que es el fandango, todo mundo se reúne, todas las edades, lo cual hace que sea culturalmente y socialmente funcional, que se reúnen para celebrar un cumpleaños, para el santo de tal iglesia, cuando alguien se muere, cuando alguien se casa. En torno a todo eso está el fandango. Y siempre alguien de la agrupación o de las personas que se reúnen construyen los instrumentos localmente, ¿sí? Esto hace que en muchos lados haya pues, gente que construye y un conocimiento básico de la construcción de los instrumentos. Incluso hay quien se especializa, ¿no? A llegar a niveles, a nivel profesional de sonido, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si quieren preguntar algo, pues adelante, estaría perfecto. Sí, no, si no, continuamos con... ¿Sí? Sí. Y bueno, ya como les contaba, tenemos 2 años en el taller donde hay 2 grupos. En estos grupos que se abren,
te dan la posibilidad de saber un poco o incluso entrar sin saber nada de la cuestión de las jaranas o del oficio, cuál es el uso de herramientas y cuestiones así. Nosotros en el taller nos hemos enfocado sobre todo a no enseñar de manera superficial el oficio, sino adentrarnos un poco más en la cuestión de la acústica, de la biología de la madera, el secado, qué tipo de madera se usan, por qué usamos esa madera, cuándo se debe cortar, qué tipo de corte debe llevar. Todo ese tipo de situaciones que generalmente no están como al alcance del conocimiento no sé, de manera Tácita. Pública. tácita. Sí. Sí. Y a su vez el uso de las herramientas, porque hay toda una tradición del uso de las herramientas, del afilado y el tipo de técnicas que se ocupan con la herramienta, con el banco de trabajo en sí. Y bueno, esto, ahorita tenemos una beca que es por parte del FONCA, y esta pues nos ha permitido pues, surcar un poco la cuestión de la pandemia, porque otros alumnos que tenemos que también están, que son ingenieros, nos han hecho el favor de hacer una cuestión de la seguridad ahora con respecto del COVID, ¿no? Porque se dedican en empresas a cuestiones de seguridad, con lo cual pues se hicieron ciertos protocolos que ellos ya emplean en la empresa, que a nosotros nos vinieron bien por el uso común o uso de herramientas, por ejemplo, un taladro de banco, que es una herramienta grande, una sierracinta, no herramientas personales, pero sí herramientas de uso común. Bueno, ¿qué tipo de protocolo debe de haber de seguridad para evitar el contagio, ¿no? Además de cubrebocas, en algunas ocasiones también, si estamos demasiado cerca, usamos lentes o una careta, ¿no? Y periódicamente nos lavamos las manos, ¿no? Estamos desinfectando incluso la herramienta personal, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí. Algo interesante aquí es de que todas las ideas son bien recibidas, ¿no? Por ejemplo, yo ya entré cuando el taller estaba realizado, sin embargo, encontré una muy buena aceptación en el grupo y pues con agrado sé que luego tienen un taller, perdón, un grupo de son jarocho, aparte del taller, y eso pues, nos ayuda a expresarnos, a escribir nuestros versos, a decir nuestra poesía, a participar de lleno en el fandango. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ahorita estamos trabajando en la producción de una jarana tercera y yo ya estoy visualizando cómo va a sonar mi jarana, ¿no? O sea, estoy disfrutando muchísimo el proceso, estoy amando el producto desde antes. Es prácticamente la concepción, ¿no? De un nuevo instrumento. Y algo interesante decíamos también, que hablaba Rodrigo del conocimiento, ¿no? El conocimiento tácito, porque además hay investigación también aquí. Rodrigo luego va a las comunidades a hablar con las personas que hacen este tipo de trabajos a la manera muy, muy tradicional, incluso cortando con machetes, escarbando con herramientas, digamos, rústicas y manuales, pero al final de cuentas la esencia es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propusimos en el grupo? Entre otras cosas es, vamos a documentar esto, ¿no? Ya sabemos que hay material, que hay investigación y todo, pero nuestra idea fue, bueno, a ver, vamos a seccionar los temas y tú vas a trabajar en la caja, tú vas a trabajar en el brazo, en el castre, etcétera, y empezamos a documentar todo eso. Y es parte de un proyecto también paralelo que estamos trabajando, es decir, el conocimiento tácito, volverlo explícito, ¿no? Para generar, ahora sí que, el conocimiento y ponerlo al alcance de quien quiera estudiarlo. Sí, esto que comenta es algo que se da a partir de también la diversidad, digamos, de alumnos que llegan al taller, ¿no? Cada quien trae una manera de ser, por ejemplo, la mayoría son ingenieros, él es carpintero, tenemos arquitectos, tenemos músicos, fotógrafos, entonces cada uno desde su trinchera aporta y sobre todo visualiza el oficio. Contador. También tenemos contador. Visualiza el oficio para su uso común
y a partir de lo que esta persona se dedica, lo cual enriquece mucho porque, por ejemplo, estamos trabajando unas cuestiones de acústica para desarrollar un estándar básico de calidad de sonido, de emisión de frecuencias, etcétera, etcétera. Y todo eso se da a partir de que algunos de los alumnos pues tienen la formación de la ingeniería, lo cual sí les hace visualizar de manera diferente que un músico. Por ejemplo, un músico simplemente espera el resultado acústico y puede experimentar de manera, digamos, más empírica. Pero el hecho de llevar herramientas de la cuestión de la ingeniería, en las matemáticas, el dibujo, la suma de fuerzas, esto que el otro, todo eso se permea, digamos, al taller mismo, ¿no? Que eso es lo que creo que ahora está dando buenos frutos, ¿no? Las frecuencias que siempre. Sí, y hacemos bueno, en la Escuela Laudería hay un laboratorio de acústica y aquí queremos hacer unas réplicas de ciertas herramientas para encontrar resultados, ¿no? Es lo que estamos en proceso, ¿no? Queremos hacer muchas cosas y tenemos un tiempo limitado a la semana, ¿no? De trabajo. Entonces, bueno, nos vamos organizando para resolver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si hay algún cálculo teórico antes de iniciar la fabricación de algún instrumento, o sea, llámese con matemáticas, dibujos, o sea, previo o se inicia la construcción en forma, vamos a decir, por experiencia. ¿Alguien? No traje plantilla, pero bueno, parte del proceso es el diseño. Okay. Empezamos a través de, tengo un esquema de trabajo ya que tomo también y que desarrollo a partir de la escuela, que me viene muy bien porque parte del asunto es, por ejemplo, yo voy a hacer esta jarana. Ajá. Bueno, esta jarana la empiezo a partir de un dibujo. Este dibujo tomo ciertas medidas, tomo ciertas partes y del dibujo paso una plantilla. La plantilla me va a servir para empezar a tomar todas las medidas que yo quiero vertir ya en el instrumento, están ya definidas en la plantilla, ¿no? Yo trabajo con una manera geométrica del desarrollo en cuestión de proporciones, digamos, que he desarrollado con el tiempo, observando otros autores, muchos diferentes lauderos, para ver que de manera sencilla y elemental se puede desarrollar un método para diseñar cualquier instrumento a partir de una forma muy sencilla y sobre todo entendible, ¿no? Esto es conjunción de elementos básicos. Por ejemplo, esta es la caja. Bueno, la caja tiene una proporción natural que uno cuando la ve dices, pues bueno, se ve bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque la boca no está demasiado abajo, porque el puente no está aquí, porque no es demasiado grande. Bueno, todo eso tiene un propósito y un porqué en cada elemento dispuesto en el instrumento en general, ¿no? Una cosa básica que yo les enseño es, por ejemplo, dividen esta, que es la parte de la caja, en 4 partes. La primera parte va a llevar, no se ve, por dentro hay un refuerzo. La segunda, cuarta parte es el otro refuerzo interno. La tercera parte es este elemento que se llama puente, que es donde salen las cuerdas. Y la última parte, pues obviamente es el fin de la caja. Y con esa proporción, digamos, natural en frecuencias y en formas mecánicas, pues encuentras elementos bastante, digamos, elementales, pero que funcionan, ¿no? No estamos, digamos, cambiando elementos y haciendo diferentes cosas cada vez que haces un nuevo instrumento, sino estamos construyendo a partir de una base que sabemos que funciona, ¿sí? También los trastes, por ejemplo. Sí, asimismo, bueno, los trastes, que es la parte de aquí, donde uno toca, bueno, tiene una distancia, cada instrumento tiene distintos tamaños. Aquí en las jaranas, esta es, digamos, una jarana segunda, esta es una jarana primera, por tamaño, pues obviamente es más chico. Hay unas jaranas mucho más grandes que llaman jaranas terceras y tercerolas. Bueno, cada una tiene una distancia de cuerda, y esa distancia para repartir los trastes y que suenen
como a notas digamos, de la parte occidental de la música, tienen un número y bueno, con ese número se puede encontrar cualquier semitono a partir de la cuerda vibrante, que es de donde sale la cuerda del puente y donde llega a la cejilla superior, que es la del brazo, ¿no? A partir de eso puedes empezar a determinar la subsecuencia de semitonos para que el instrumento esté, digamos, te puedas tocar con guitarra o con un piano, con un saxofón, y no haya ningún problema en la cuestión de la compatibilidad musical, ¿no? Así es. ¿Algo más? Entonces, prácticamente no hay diseño, sino es prácticamente copia de modelos ya existentes, ¿no? Sí y no. Uno puede diseñar su instrumento desde cero. Por ejemplo, si a mí me gustaría visualmente más angosto o más largo o más ancho o la caja más grande, esos son elementos que desde el diseño uno puede empezar a modificar con unas ciertas reglas. Obviamente no puede haber como de repente, no, pues 2 brazos y 3 bocas y no sé qué, o sea, hay cuestiones elementales, pero sí, de hecho las jaranas se jactan incluso de tener una diversidad increíble de figuras, de diseños, de formas, dependiendo incluso de la región. Ya ven que Veracruz es súper largo. Bueno, en la región de Sotaventa hay un estilo y una forma de hacerlas, más hacia Santiago Tuxtla, más hacia el sur. Hay otro tipo de formas de hacer y de construirlas, incluso de herramientas para usarlas. Y así hasta Cayuca, ¿no? Incluso más pasando casi Tabasco, ¿no? Hay diferentes elementos que diferencian a las jaranas, pero se sabe que son jaranas, ¿no? O sea, sí, es una variedad increíble. Por ejemplo, con un violín prácticamente las personas que son poco, digamos, neófitas en el asunto, ven todos los violines iguales, ¿sí? Porque los elementos y las distancias que lo caracterizan son muy, muy pocas. Por ejemplo, un violín grande es 35.5 milímetros y un violín pequeño son 35.3 milímetros. Son 2 milímetros, pero para los músicos es una gran diferencia y para la gente que hace, pues hay una diferenciación enorme por las características. Pero es una distancia que dices, oye, 3 milímetros entre una cosa y otra, pues no hay mucha diferencia, pero ha llegado a tal especialización el violín que ese es el rango de medidas para un instrumento en específico, ¿no? La guitarra sí tiene variedades de formas, de figuras, incluso de estructuras internas, ¿no? Y la jarana, bueno, no hay una estandarización. Ha habido mucha gente que quiere decir, no, pues es que mejor le llamemos a esta, si es un poquito más grande, segunda 3/4. No, es una segunda y media. No, pues es una tercera chiquita. Y bueno, a donde vayas, cada quien le pone nombre, ¿no? Entonces, no hay... Lo cual, eso le da una riqueza cultural, ¿no? Muchos quieren estandarizar y poner en caja todo, pero esto se ha permitido y ha hecho que la cultura sea como tal en Veracruz, ¿no? Ajá. Sí. Ok. Pero de diferente tamaño del instrumento, o por muy poco que varíe, cambia el timbre del instrumento, ¿no? Claro. Sí, un instrumento más pequeño tiende a sonar más agudo por la tesitura. La tesitura es el rango de notas en la cual este instrumento puede funcionar, ¿no? Mientras más grande, las frecuencias son más grandes, por tanto, produce naturalmente una frecuencia grave y no aguda como en un instrumento pequeño, ¿no? Exacto. Sí. Adelante. ¿No? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Otra pregunta, sobre todo? Sí, Sí, mira aquí. yo tengo una pregunta. Todo ese conocimiento que ustedes están de alguna manera resumiendo y conjuntando, ¿lo están plasmando en algún libro, en algunas notas o en videos, o solamente es conocimiento que ustedes en el grupo que forman lo están absorbiendo y mejorando?
comento esto porque pues yo he comprado libros de reparación de guitarras que venden luego en Estados Unidos, en Amazon, donde vienen pues todas las características de las guitarras, sus dimensiones, sus ajustes, sus settings que deben de tener, pues todo el distanciamiento que hay en diapasones, qué materiales, etcétera. O sea, es un libro pues muy completo. ¿Tendrían ustedes algo así que ya estén conformando en este momento? No, así como un libro como tal, no, pero sí nos hemos dado la tarea, como decía Carmelo, a que cada uno de los alumnos, conforme va conociendo el proceso general, se enfoque a ir elaborando una parte del proceso en la cual es un archivo que todo el mundo comparte, digamos, para irlo haciendo cada vez más grande, de una metodología precisamente, sobre todo de construcción. Hay infinidad, o sea, el área que dices tú de reparación, pues es inmensa, pero no, fíjate que no hay ninguna bibliografía al respecto. Y ese es un proyecto que incluso hace pocos días Miguel nos mencionaba. Dice, oye, pues es que no hay nada escrito, ¿no? Sí hay documentales, hay entrevistas, hay esto y lo otro, hay talleres que lo hacen, pero nadie plasma, digamos, en cuestión de investigación o de metodología o de catálogos, por lo menos, de cuestiones al respecto de la construcción y la conservación de los instrumentos mismos, ¿no? Sí, es un proyecto que estamos gestando apenas, ¿no? Es la intención es que una vez que esté ya completo, conjuntado, primero lo vemos entre todos y le damos, digamos, que el visto bueno, obviamente con los compañeros también de Rodrigo, de las otras lauderías Pache, y bueno, ya una vez que se pone a disposición de la comunidad. O sea, no pretendemos hacer negocio, lo que pretendemos es precisamente preservar ese legado o transmitir ese conocimiento tácito del campo, de mucha gente que se dedica a esto, a un conocimiento explícito, para que sepan el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ese sí, definitivamente es un proyecto que traemos y cuando esté listo lo vamos a poner a disposición. ¿Qué es una laudería Pache? ¿Qué significa? Pache es un vocablo maya, que Pax es música y sonido, y Che es árbol. Entonces, una conjunción de árbol de música o árbol sonoro, etcétera. Es un nombre que le pusimos al taller. Ok. Sí. Ahí estamos. Oye, muchachos, ¿ustedes usan algún pegamento de marca o fabrican ustedes su propio pegamento? Porque es de admirarse cómo un instrumento que está sujeto bajo tensión de las cuerdas, con puro pegamento soporta el puente, la caja, no sé, vaya. No hay tornillos, no hay clavos, salvo en las clavijas, ¿no? Pero en la caja en sí, a mí me maravilla cómo es que a base de ese conformado soporta la tensión de las cuerdas. ¿Usan pegamentos de marca o ustedes fabrican los propios? Bueno, hablando de pegamentos, es un tema bastante amplio. Amplio. Okay. En la antigüedad había, y lo sé por cuestiones de mi padre, se usaba el que le llaman la cola. Y también los lauderos, de hecho, es lo que ocupan la cola. Y la cola es a base de polvo, de huesos y de pescado y todo el rollo ese de piel también, y se forma una pasta y se calienta, y bueno, tiene su tema complejo eso. Yo honestamente no conozco eso porque ya se usaba hace mucho tiempo y algunos lauderos en la actualidad lo ocupan. En la actualidad hay un material que le llaman pegamento para madera, que está hecho, que en realidad es el acetato de polivinilo que le llaman, que Resistol lo fabrica, Unidor lo trabaja también. Hay otra marca que lo maneja también, que es la marca Poliform. Sage Black también lo maneja. Y en realidad las 4 o 5 marcas líderes que hay en el país es exactamente lo mismo. Acetato de polivinilo. Algunos lo venden más diluido, algunos más espeso, algunos en color blanco, algunos en color amarillo, pero la mayoría vienen siendo lo mismo. Lo que el maestro Rodrigo siempre nos ha enseñado en el taller
en cuestión de lo que son las jaranas, la pregunta esa tiene mucho fundamento, el de que se admire uno de que la tensión que hacen 8 cuerdas en un instrumento de este tamaño, la reciba todo el instrumento y no se doble. Y todo el instrumento no tiene ni un solo herraje, no tiene ni un solo tornillo, no tiene ni un solo clavo, todo está fabricado a base de pegamentos. El pegamento que ocupamos es un amarillo que, ¿la marca cuál es? Sayer. Es marca Sayer Black, el que tenemos en el taller. Yo aquí en lo personal, en el taller de carpintería, ocupo el marca Poliform, y hay otra marca también que está saliendo que se llama marca Fepir, pegamento para madera marca Fepir, y cumple con las exigencias que nosotros necesitamos en nuestro taller de carpintería. Y en cuestiones de los instrumentos, es el pegamento amarillo marca Poliform, el que el maestro nos da ahí en el taller, y es un pegamento que ha funcionado bastante bien, que tiene buena garantía y que pues hasta ahorita no nos ha dado ningún problema. Y bueno, una de las cosas interesantes es que aparte del pegamento que tiene que ser de buena calidad, el ensamble, o sea, el ensamble es algo básico. El ensamble está hecho a base de mucho trabajo, a base de un cepillo bien afilado, a base de estar trabajando todo en escuadra, todo como debe de ser, exactamente todo bien, perfectamente unido, sin pegamento. Ya una vez que está perfectamente todo alineado, ya se procede a la aplicación del pegamento y se procede a un prensado, pero es un prensado bastante ligero, no es un prensado súper fuerte para no dañar el instrumento. Es lo que yo les podría compartir del conocimiento que tengo de lo que son los pegamentos, y pues hay una variedad bastante amplia, pero el que usamos para la laudería tradicional veracruzana es el pegamento amarillo marca Sayer Black, marca Sayer Black. Ok, gracias. Sí, esta pregunta da para mucho. Por ejemplo, en la laudería clásica, los instrumentos, los violines se hacen con este pegamento que se llama colágeno, que es la cola, ¿no? Hay distintas elaboraciones y esto se hace con un poco de agua, al baño María, se empieza a disolver, y sobre eso, dependiendo el agua, la cantidad de agua, se puede aplicar para ciertas partes del instrumento. ¿Qué ventajas tienen sobre estos pegamentos nuevos? La cola es un elemento que puede ser reversible, digamos, parte de que ahora conozcamos los violines antiguos, estos famosos de Stradivari y de todo esto, fue porque este elemento de colágeno se usó para pegar. Los instrumentos son fáciles de despegar a sí mismo, con un poco de calor y humedad, se despegan y puedes llegar a volver a hacer una pieza o restaurar esa pieza, ¿sí? El problema con estos nuevos pegamentos, pegan demasiado bien, de hecho demasiado, tanto que son reversibles, no es tan fácil, digamos, despegar alguna cosa que uno quiera usar para reparar, ¿no? Es parte de este nuevo quehacer, ¿no? Donde sí consideraría que sea necesario, por ejemplo, podríamos suplir con cola prácticamente todo el instrumento, excepto en el puente. El puente sí lleva, como es donde jalan las cuerdas, diferente a una guitarra. La guitarra mantiene, digamos, las cuerdas se mantienen sobre la superficie del puente, y en las jaranas no. En las jaranas entra sobre a ver si me puedo acercar. En las jaranas, las cuerdas entran, incluso atraviesan la tapa, ¿no? Para cambiar una cuerda, metes la cuerda y sale por la boca, haces un nudo y jalas otra vez la cuerda y ya la puedes afinar. Bueno, eso hace también que en las jaranas el jalón o el tirón de las cuerdas sea mucho mayor, ¿sí? Algo que siempre les digo a los alumnos es el trabajo, como mencionaba Daniel, del pegado. Una madera, para pegar sobre otra, no tiene que tener ninguna superficie, nosotros le llamamos cóncava, ¿sí? Tiene que estar convexa, una con la otra, para generar un vacío. Al momento de pegar el puente, de poner pegamento, digamos, y prensar, genera un efecto de vacío, y sobre todo no tiene que estar pulida el área donde se pega, siempre tiene que estar cortada con cuchillo para que la misma estructura
de la madera vaya penetrando el pegamento en los dos lados y haga un efecto de mayor agarre, ¿sí? Generalmente que vemos que en las guitarras se despegan los puentes y es porque precisamente están mal elaborados. En la parte de abajo tienen una concavidad increíble, entonces realmente el área de contacto es muy poca y la presión se las lleva, ¿no? Sí, así es. Muy bien, gracias, gracias. Y bueno, aquí también, aprovechando el tema, ¿no? Por ejemplo, la laudería, digamos, tradicional, lo que hacen es de que de un tronco grande empiezan a sacar lo que es la plantilla, el contorno, cortan y luego empiezan a vaciar, como dicen, ¿no? Es decir, empiezan a escarbar todo el interior de esta caja. Entonces, toda esa madera pues, prácticamente es desperdicio, es acerrín, ¿no? Pero pues eso sí queda de una sola pieza. Entonces, lo que comentaba Daniel es súper importante, porque por ejemplo, esta es de dos piezas, ¿no? O sea, lo que es el brazo está encastrado. Entonces, aparentemente ahí ni se aprecia que estuviera, que fuera de otra pieza, ¿no? Pero eso es precisamente todo el trabajo que le dedicamos a ese detalle, ¿no? Pero sobre todo con la intención de que haya una mejor adherencia entre ellos. ¿De dónde obtienen la madera, Bueno, No sé. ahora sí me echaron la respuesta a mí. Bueno, ¿de dónde se obtiene la madera? Bueno, quiero hacer una historia pequeña, no tardarme mucho. Yo en lo personal me he dedicado prácticamente los últimos 30 años de mi vida a lo que es la carpintería. Mi padre fue carpintero también y siempre, bueno, he trabajado la madera mayormente aquí en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz. Es una tierra bastante próspera para la siembra del cedro, de la cedrela que le llaman en otros lugares. Este material crece aquí en lo que es el puerto de Veracruz, en las rancherías que hay alrededor, y para la elección de la madera es un tema bastante complejo entre lo que es la carpintería y lo que es la laudería. Para la carpintería prácticamente cualquier tipo de corte del árbol de cedro nos sirve. ¿Por qué? Porque es algo que no está expuesto, el mueble no está expuesto a mucha atención como un instrumento. En cuestiones de la madera para un instrumento, se tiene que ver a detalle mucho la forma en que el árbol fue cortado. El árbol, pues ustedes saben que el árbol crece a base de aros de crecimiento que le llaman anillos de crecimiento. Cada año o cada determinado tiempo, el árbol va engrosando. Y a manera de que va engrosando, van quedando dibujados unos aros de crecimiento en lo que son las ramas o los tallos. La elección de la madera para un instrumento regularmente se toma un corte que se llama corte radial. Y para la elección de la madera, regularmente se ocupa lo que es el centro del árbol, lo que son las partes de afuera del árbol, sin llegar a las orillas exactamente, porque la orilla es lo que los lauderos le llaman la albura, o nosotros los carpinteros le llamamos el zámago. Es la parte blanca del cedro, es decir, las orillas. Esas regularmente no son buenas ni para mueble ni para instrumento. La elección de la madera regularmente así la hacemos. O sea, con el maestro Rodrigo, en lo personal he aprendido bastante, porque sí tenía yo los conocimientos de lo que es el corte radial, el corte tangencial, el corte mixto, y el conocimiento de maderas, pero para instrumentos sí es un tema bastante espinoso, dijéramos así, porque he escuchado a algunos lauderos que dicen, no, ese no tiene ninguna importancia el tipo de corte. Es lo mismo. En ese instrumento, por ejemplo, que tenemos aquí, la tensión es del puente hacia las clavijas. Entonces, lógicamente, la tensión esa hace que esta línea tienda a hacerse un arco. Y si esta madera del brazo no está en corte radial, está en corte tangencial, tiende más a estirarse, a deformarse por la tensión que hacen las 8 cuerdas. Entonces, es una razón bastante importante de usar madera radial, que eso ya Rodrigo, el profesor Rodrigo les puede explicar bien,
Es un tema importante, escoger corte radial para los instrumentos jarochos, en lo que es el brazo, lo que es la caja. Y sí, la madera, principalmente, él tiene muchos contactos que le traen madera directo del monte, digamos, ¿sí? Hay personas que se dedican exclusivamente a eso y lo más importante es decir que la compramos legal, digamos, que ahí no es de tal moderada, no es todo esto, ¿no? Sino tiene una legalidad y una vez que se la traen a él, nosotros nos avisa que ya llegó tal madera, no sé qué, no sé cuánto, y la utilizamos y la estivamos en un lugar donde no le dé el sol, pero sí le dé la sombra y el aire. Tiene que estar por lo menos secado unos 3 a 4 años para que sea estable, digamos, la madera para su uso en instrumentos musicales. Esto es porque la madera tiene agua de constitución, la savia, etcétera, y con el tiempo se le va retirando esa agua y se vuelve cada vez más estable, ¿no? Eso es súper importante porque si usas una madera verde se va a tender a mover, se va a tender a torcer, etcétera, ¿no? Cuando ya está seca, ya liberar la tensión y sobre todo ya no tiene agua y ya la dimensión ya va a ser más estable, ¿sí? Muy bien, interesante. Fíjate que yo nada más quiero hacer un comentario, y ayer fue que me di cuenta en un video que estaba yo siguiendo a un guitarrista, un músico un músico cristiano, y decía que en algunos países como en España, Reino Unido y Europa, Italia, está prohibido hacer instrumentos musicales con se llama Rosewood Brazilian, como palo de rosa brasileño. Entonces, pues yo creo que también hay que documentarse hasta qué países podría llevar uno un instrumento que no vaya a estar prohibido la madera con el cual se fabrica, ¿no? Ese es mi comentario. Sí, claro. Ahora incluso en Veracruz, bueno, en todos lados empieza ya a haber maderas que están en veda, que ya no están a la venta. Y bueno, esa es una problemática que tenemos ya desde hace un rato. Y sí, estamos viendo la cuestión incluso de hacer una cooperación, ¿no? Para una cooperativa, sobre todo, para la cuestión de generar un espacio donde poder sembrar y tener especies maderables, ¿no? Que funcionen a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, sí, hay el Pernambuco, por ejemplo, ese es el que se usa profesionalmente para arcos de violín, que está prohibida solo su venta a gente que está dentro del rubro de la laudería, nada más para esos y quien ya tiene una certificación como arquetero, ¿no? Entonces sí hay ciertas normas que pueden llegar a afectar, ¿no? Pero bueno, es parte de este asunto. Previo a esto, hay esto que comentaba Carmelo, que los instrumentos son escarbados. Hay un maestro laudero que se llama Daniel Guzmán, que implementa una técnica muy interesante que ahora es por el nombre de laudería ecosustentable. Esto, para resumidas cuentas, es el efecto de las muñequitas rusas, las matrushkas. Hay una técnica en la cual se hacen ciertos cortes de la madera, en la cual de la parte de adentro del instrumento, que en otra técnica se escarbaría y se echaría a perder, se hacen unos cortes en donde la parte de adentro se sacan en 2 mitades sólidas y puede hacerse a su vez un instrumento más pequeño, ¿sí? El mejor ejemplo que tenemos es esta cosa que diseñé, que ve aquí, en donde de un instrumento pequeño se delimita, digamos, la parte mínima para poder usar a su vez un instrumento más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y eso hace que digamos, de una jarana tercera, que sería la parte de una jarana más grande, podríamos sacar la caja
por ejemplo, esta es salió de una jarana tercera, Y ¿no? y esta a su vez salió salió de esta, ¿no? ¿Sí? Obviamente el brazo se extrae, digamos, de la otra parte que sobra del tablón. Uno cuando corta el tablón, pues obviamente tiene unas dimensiones, es un cuadrado. Entonces, de la parte que va sobrando digamos, para hacer el instrumento, de ahí se ocupa de la misma madera, del mismo tablón, para sacar los brazos de los otros instrumentos. Por tanto, pareciera que es una sola pieza, digamos, pero está encastrado el brazo, que es una técnica que se ocupa en los violines y en algunas guitarras. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, el encastrado sería básicamente como una unión con hembra macho, ¿no? Como una cola de Milano, pudiera ser así, pero pues, obviamente esto es en proporciones, ¿no? También lo sacamos de las plantillas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede saber la dirección de su taller? ¿Se les podría hacer alguna visita social algún día? Sí, cómo no. Yo tengo mi taller en Boca del Río, en el sur de la ciudad de Veracruz. El museo tiene clases lunes y miércoles por las tardes y sábados por la mañana. De hecho, mañana precisamente a las 8 de la noche voy a dar una conferencia en el Museo de la Ciudad, pero lo vamos a transmitir vía online. Le voy a decir a Carmelo que les haga el favor de pasarles el link por si quieren ustedes estar viendo. Voy a hablar un poco de los procesos y las técnicas de construcción de jaranas en distintos lugares, ¿no? ¿En Boca del Río? ¿En qué calle estás? Disculpa. En la Tampiquera. Ah, en la Tampiquera. Ah, ok. Sí. Sí, les paso el dato a Carmelo y con gusto. Ok, gracias. De hecho, Alberto compartió en el grupo también un video de YouTube donde se tuvo un evento virtual hace unos días y al final de ese video ahí están también los datos de Rodrigo, de su taller. Ah, muy bien, gracias. Y también ahí le compartimos a Alberto la exposición que va a dar mañana, la conferencia que va a dar mañana a Rodrigo. Sí, ya está publicada, a cada quien le llegó ya la publicidad. Es por Facebook Live, ¿no? Sí, es por Facebook Live, en la plataforma de Veracruz Te Quiero, algo así es. Sí, es por parte del ayuntamiento, sí. Sí, así es. Sí, nosotros vamos a hacer una emisión vía Zoom y vamos a compartir la transmisión a mi página, a la página de un evento que acabamos de hacer de música, madera y laudería, y a su vez con esta página del ayuntamiento, que va a estar, digamos, viendo en varios lados a la vez. Sí. Gracias. Aquí también lo importante de todo esto es de que aprovechando precisamente la beca del FONCA y la inquietud, porque a veces usar la palabra interés es un poco, a veces tomado de manera diferente, pero si alguien tiene el gusto también, dentro de nosotros dijimos, bueno, ya los compañeros que tienen más tiempo, yo ya hice una jarana, yo hice un requinto, una leona, que es el bajo, ¿no? Un instrumento más grande, habrá oportunidad de hacer arpas y es precisamente lo que se está incorporando este año, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres hablar de eso? Sí, bueno, y de tu papá también. Digamos, cada vez que el alumno cursa, le vamos a hacer su primer jarana, es como un primer nivel en donde ya se puede empezar a elaborar instrumentos con, digamos, de mayor dificultad. Sí, como una guitarra uno pensaría que es un instrumento fácil, un violín ni se diga, ¿no? Un arpa, por ejemplo. Entonces son cosas que si ya tienes un poco de conocimiento básico de un instrumento, entonces es más fácil poder escalar, digamos, a otras variedades de instrumentos que se pueden construir de cuerda pulsada. Una pregunta, Rodrigo. ¿Sí? En un momento dado que uno quisiera, por ejemplo, un curso
para fabricar una jarana en cuanto das el curso y qué implica el curso. Bueno, depende mucho. Por ejemplo, hay a veces personas que llegan de Estados Unidos a estar una estancia en mi taller, aprovechando, no sé, Semana Santa, etcétera, y es individual. Generalmente nosotros organizamos cursos o ya sea modulares mientras más personas haya, se puede organizar de mejor manera, sobre todo para solventar el costo general del curso, ¿no? Sí manejamos ese esquema, pero ahorita con toda esta cosa de la pandemia, pues bueno, nos ha frenado mucho la cuestión del número de personas, ¿no? Pero sí, de hecho, en un inicio, el taller se pensó precisamente de cuestión modular, tanto como para quien quisiera hacer una jarana o con un músico, saber qué puede hacerle a su instrumento de primeros auxilios, digamos, ¿no? O sea, saber qué se puede hacer y también tener el conocimiento para decir, no, esto ya requiere de un laudero en específico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, no, esto yo lo puedo hacer, y lo que hacen es terminar de desgraciar más el instrumento, ¿no? Sí. Cierto. Muy cierto. Sí, así es, está muy bien. Mira, yo soy aficionado a la madera, me gusta a la carpintería, y y pues a mí me interesaría, la verdad, un curso de laudería. Tengo algunas herramientas, pero no para trabajar la madera en cuestión de carpintería, pero no así para una sierra cinta como para poder fabricar una jarana. Pero por eso te preguntaba, porque sí me interesa a lo mejor a futuro un curso para fabricar una jaranita. Esa es mi intención. No? Sí, yo conozco ahí por ahí Juan Carlos, y él es de Tlacotalpan, yo soy de Cosamaloapan. Bueno. Y la verdad, sí me interesaría bastante el curso. Un saludo, Juanito. Estos son de las conferencias que casi nunca se dan, compañero. Hay libros de cómo se fabrica las medidas de los diferentes tipos de guitarra, pero si te metes a YouTube, a internet, no encuentras muy poco de laudería, de cómo se fabrica una jarana. A lo mejor encontrarás las páginas de los lauderos que hay en el país o aquí en el estado de Veracruz, pero no hay algo que te indique, que te dé una especificación de los tamaños de una jarana primera, de una jarana segunda, de una jarana tercera o de una leona, ¿sí? Y otra pregunta por ahí, me interesaría saber cuál es la madera más adecuada y que te dé el sonido de mejor calidad para fabricar una jarana. Bueno, ahí ya es así como si dijéramos, ¿qué te gusta más, la lechuga francesa, la orejona o la romanita, etcétera? Ahí ya es más como por gustos. La ventaja de construir es que sabes más o menos en qué rango de frecuencias o en qué tesituras o características acústicas tiene cada madera, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero para cualquier instrumento jarocho usar tapa de cedro, Cedrela dorata. La caja puede variar, puede ser de cedro, puede ser de caoba, puede ser de primavera, de nacastle, de suchil, de melina, pero casi todas las tapas, a mí me gusta el elemento principal que sea el cedro en la tapa. Le da una textura interesante al instrumento. La mayoría, por ejemplo, en las guitarras y en violines se ocupa el pino, la picea, pino abeto, etcétera. Y eso en las jaranas le tiende a sonar un poco más ladino, más brillante o más metálico, que no le da el timbre característico de una jarana tradicional. Eso no quiere decir que no se puedan poner. Pero a la mayoría de músicos a los que les trabajo, que son, digamos, músicos profesionales, tienen unas exigencias cada vez mayores, lo cual está bueno porque implica un desarrollo de todo este tipo de gamas de colores y de sabores de los instrumentos. Ellos no les gusta el
pino abeto en las tapas de las jaranas tradicionales, ¿no? Y eso es muy interesante porque, o sea, yo las he hecho así y no me disgustan, pero yo no soy el que las compra, ¿no? Así Entonces, es. y también es un gusto general cultural, ¿no? Tú escuches una jarana y dices, no, es que suena a pueblo, suena a son, suena tradicional. No por demeritar la calidad de la profesionalización de un instrumento, de una guitarra, etcétera, pero sí la característica sonora que tiene el cedro en específico hace una diferencia brutal, ¿no? Y, Sí. y que tiene una respuesta tan profesional como cualquier otra madera que se ocupe en instrumentos, digamos, profesionales, no sé, de otra índole que no sea tradicional, ¿no? Y una pregunta más, Rodrigo, no sé si me Sí. podrías contestarla. Escuché por ahí que dijo el señor que está a tu lado, el de rojo, que Dale. la madera se trata de, o a ver quién me la contesta. No había yo escuchado lo del corte radial y el corte tangencial. ¿Vienen en el sentido de la veta de la madera o en sentido contrario de la veta de la madera? ¿Cómo sería el No, ¿Cuál es el tangencial y cuál es el radial? Es muy sencillo. Uno, viendo el corte, digamos, axial de la madera, digamos, si este es el tronco, ¿sí? El corte radial es el que obviamente va del radio, o sea, del centro al radio, a la circunferencia, digamos, del tronco. ¿Sí se ve ahí o lo hago más grande? Sí se aprecia, sí se aprecia. Entonces, la mejor manera de entender que una madera está en corte radial es imaginarse como una pizza o rebanada de pastel, ¿sí? Cuando uno hace el corte en este tipo de forma, los anillos de crecimiento, que es algo muy importante, digamos, en una tabla vista, en un corte de ya elaborada, los anillos de crecimiento se ven totalmente de manera vertical. Esta sería la superficie de la madera de una tabla, ¿sí? Los rayos serían así, que son la fibra de la madera, ¿sí? Okay. La otra, la tangencial, que la mayoría, es muy raro encontrar una madera que esté en corte radial. La mayoría, y lo van a entender ahorita, está en corte tangencial. Una es porque está, digamos, en todo el sentido, atravesando la madera, digo, el tronco, pero generalmente está así, y uno en casi cualquier lugar donde vendan maderas va a encontrar esta figura característica de la madera. La beta que él decía. Esa es la beta. Una madera, digo, estructuralmente, que es la parte más interesante que yo siempre les explico. ¿Tienes una reglita? No, una más delgadita. Bueno, esta, mira. Digamos que la fibra de la madera en corte tangencial sería estructuralmente así, ¿sí? Con lo cual, ¿qué pasa? Es muy fácil, es muy flexible y es fácil de que se doble. Si yo lo hago radial, sería con la fibra así. Por tanto, mover esto en este sentido es una cosa muy, muy difícil de hacer y sobre todo se vuelve muy estable. Esto es lo que sucede, digamos, imagínense que esta es la parte de las vetas de la madera en una tapa, ¿sí? Entonces, digamos que toda la estructura es más estable y la transmisión de sonido es incluso más rápida. Si uno la tiene así en todo el área, pues obviamente tendría mucho más movimiento que puede ocasionar deformaciones de la madera. Ok. A ver si se logra ver. Aquí. Ahí más o menos esta. Ahí. Sí, digamos que ahí la fibra viene así. Esto es porque y esta cara, o sea, las caras de arriba y la de abajo están radiales y estas están
Estas son los otros costados, está tangencial, ¿sí? Si yo voy a usar una tapa o un diapasón, por ejemplo, lo usaría de esta manera. Si yo lo hago así, que sería tangencial, tendría la estructura, no sería tan estable, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que usamos en los instrumentos para las cajas, para las tapas y para los brazos. Sobre todo brazos y tapas, se busca que esté la madera totalmente radial, ¿sí? Sí, así es. Algo interesante también, cuando estamos trabajando la tapa, ¿sí? Pudiéramos pensar que, bueno, recibimos imaginemos que esta es la tapa, ¿no? Y pues ya la vemos que está bien y la ponemos, pues no. O sea, hay que, digamos, trabajarla, ¿sí? Y aunque suene a lo mejor un poco exagerado, nosotros nos apoyamos con herramientas de precisión. Utilizamos micrómetros digitales, precisamente para que el espesor de la madera sea uniforme. Eso también es interesante, ¿no? Sí, una décima de milímetro en una tapa puede hacer que cambie totalmente toda la forma acústica del instrumento, ¿no? Ya sea que sea muy grueso o también que sea demasiado delgado, ¿no? Y eso obviamente depende mucho ya de la experiencia y de un promedio básico de medidas que se tengan de un instrumento, ¿no? Sí, así es. Ok, muchas gracias, Rodrigo, por contestar la pregunta. Sí, y bueno, esa idea que mencionas no sería mal que incluso en el taller vayamos haciendo una serie de videos de procesos, ¿no? Para tomarlo a consideración. Esa es una muy buena propuesta. Que de hecho, ya ves que tú quieres hacer, por ejemplo, tú quieres hacer un mueble o una herramienta para que te facilite, pues con mayor rapidez hacer algo, pues ya lo encuentras en YouTube. Yo veo mucho los videos canadienses. Ahí ellos sacan muchas herramientas que son hechizas y te Algo interesante también que se aprende en el taller es de lo básico, ¿no? Por ejemplo, hacer que las herramientas trabajen para nosotros. Y una parte importantísima precisamente es el afilado, ¿no? Es el desbaste primero en el esmeril y luego la técnica para afilar con piedras de diferentes granos o de diferentes, ¿cómo se llaman? Calibres, ¿no? Bueno, granos. Sí, entonces, eso es bien, bien importante porque se ve incluso cuando estás trabajando ya en la madera, como yo la llamo acabado espejo, o sea, puedes ver una madera, o sea, muy rústica y cuando la empiezas a trabajar, ves cómo se van exponiendo ahora sí que las vetas, como le llamas, o las fibras, y se ve precioso, ¿no? O sea, se disfruta mucho ese proceso. Yo, por ejemplo, era muy desesperado y esto realmente a mí me ha traído muchos beneficios, ¿no? O sea, aprender a disfrutar todo el proceso. Sí, les confieso que cuando yo inicié, yo decía, bueno, ya hice mi primer corte y ¿cuándo voy a tocar la jarana? Y créanme que no, ahorita no me interesa eso, o sea, me interesa aplicarme cada clase que voy y ver cómo el avance es tal vez muy poco, vamos a llamarlo así, pero es constante, es gradual. Entonces, cada semana me dicen los compañeros, es que es una de las partes más difíciles. Ok, perfecto. Y pasamos de esa y no, ahora viene esto también. Entonces, pero al final de cuentas, son los retos que uno se pone, ¿no? Y cada semana vamos con mucho gusto ahí, porque aparte no lo vemos como un taller, ¿no? Sino que lo vemos como nuestro lugar para expresarnos y para convivir con todos ellos, ¿no? O sea, faltan más compañeros que les mandan saludos, pero que seguramente nos están viendo a través de la transmisión y les mandamos nuestros cariñosos saludos a ellos. Yo tengo ahí una pregunta.
yo toco la guitarra, la clásica, y bueno, la eléctrica también, pero no conozco mucho de jaranas y de quintos, cuatros y cosas así, ¿no? No sé si esos instrumentos llevan un acabado especial o se queda la madera así al natural. Es lo que quisiera yo saber, porque en las guitarras los acabados, así como dices, tipo espejo, cuesta muchísimo trabajo llegar a ese tipo de acabado y casi siempre pues es con poliuretanos o con materiales sintéticos y muy costosos, ¿no? Sí, bueno, es un mundo, la cuestión del acabado o el barnizado en los instrumentos, no nada más en los jarochos, es un mundo increíble y muy diverso y sobre todo complicado. Tradicionalmente se ocupa gomalaca. La gomalaca se descubrió por el siglo XVIII más o menos. Sí, 18, 17, 18. Es un producto que viene de la India, es un bichito que hace su casa con baba y con caca y con todo eso. Y resultó que al diluirlo en alcohol, se usa para hacer estas escamas y se usó mucho tiempo en muchos lados, este tipo de, incluso en los muebles, este tipo de barniz a base de alcohol. Es muy importante saber que, bueno, ahorita ya hay más tipos, pero generalmente los que se fabrican, no a nivel industrial, digamos, a nivel artesanal, están basados en dos medios. Uno podría ser el alcohol y otro puede ser el aceite. Y las gomas o resinas que sean solubles en alguno de los dos es con el que se empieza a fabricar este barniz. Hay muchísimas recetas para instrumentos antiguos, por ejemplo, pero en los instrumentos tradicionales es muy básico, es solamente gomalaca y alcohol, y obviamente tiene una técnica específica para aplicarla. Estas en las jaranas en general no ocupan una capa o un terminado estilo espejo, como las guitarras, porque a la mayoría de la gente no le gusta, ¿no? Le gusta más ver o sentir la madera lo más próxima posible, ¿no? Sin una capa intermedia. Se pueden usar ceras, ¿no? Se pueden usar gomas, se pueden usar resinas y incluso poliuretano en muy poca cantidad para proteger. Principalmente el barniz se inventó para proteger, sobre todo en los instrumentos, para protegerlo del exterior, ¿no? Digamos, del sudor, de la humedad, de cambios, etcétera, bruscos, ¿no? Aunque sí le quita mucha sonoridad, si se es mal aplicado, ¿no? Sobre todo en cantidades gruesas, ¿no? Las jaranas realmente llevan muy poco barniz, ¿no? Y en algunas latitudes más al sur a veces ni les ponen nada, que bueno, es como su manera de hacerlas, ¿no? Pero sí, usamos gomalaca, usamos nitrocelulosa, usamos poliuretano y estamos también probando porque nada está escrito, ¿no? Y hay una variedad de nuevos barnices a bases ahorita estamos probando uno a base de agua que se ocupa para muebles de exterior, que lo aplicas y queda un acabado buenísimo y funciona, repele el agua, repele los hongos, algunos bichos y es resistente a los rayos UV, etcétera. Entonces, nosotros no estamos negados a probar nuevos materiales y ver qué tal funcionan, ¿no? Sí. Así es. Tengo una pregunta. Miren, la humedad de Veracruz y del puerto es muy diferente, por ejemplo, aquí en el Estado de México. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Precisamente el hecho de que una madera tenga un cierto tiempo de secado mínimo hace que sea estable. Obviamente va a haber movimientos, ¿no? En la madera, pero mientras menos humedad tenga, porque tiene más años secado,
el instrumento final o el producto final va a ser mucho más estable. Aún así, todos los instrumentos están regidos por la humedad, ¿sí? Hay una cosa que se llama higroscopicidad, que es un intercambio de humedad con el ambiente. Y eso también influye en el sonido. Mientras más agua haya en el ambiente, el sonido tiende a ser un poco más opaco. Cuando hay menos agua en el ambiente, los instrumentos en general tienden a sonar más brillantes, ¿sí? Okay. Hay varios elementos que se pueden ocupar. Por ejemplo, si hay un cambio brusco, si yo voy de un lugar húmedo a un lugar seco, hay unas cosas que se llaman damp pits, que realmente es como una manguerita que adentro tiene agua, pero que no la, digamos, la contiene y la va soltando por ciertas cantidades conforme vaya pidiendo la madera, por esta cuestión de la higroscopicidad. Y eso lo que hace uno es mantener un nivel mínimo y máximo de humedad de constitución en la madera. Hay muchos estuches de instrumentos que contienen un higrómetro. Digamos, el rango mínimo que puede llegar es a un 35% de humedad relativa en el ambiente, porque eso va a estar influyendo en el instrumento. ¿Qué pasa? Si llegamos al punto crítico y sigue bajando, el agua de constitución de la madera, por eso se rajan luego, por eso ¿sí? ocurren bretas en la madera, y es porque ya la misma madera ya no puede contenerse en sí por la misma pérdida de humedad que contiene la estructura de la misma madera, ¿no? A su vez también está el otro extremo, ¿no? Demasiada agua, pues hace que los materiales con los que están pegados o la misma estructura, pues empiece a no estar funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, sí, se usa un higrómetro para mantener los niveles óptimos, ¿no? de humedad. Sí. Gracias. Sí. Este concepto a lo mejor los músicos tradicionales o inclusive los lauderos tradicionales posiblemente lo conozcan, pero no saben todo lo que perjudica, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, nada más dicen, cuando están tocando en algún lugar, y dice, es que veníamos en el carro y el aire acondicionado y los instrumentos sufren, pero precisamente es que están experimentando esos cambios, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que afinarse nuevamente y etcétera. Esa es una consecuencia de ese fenómeno, ¿no? Ok. Otra pregunta, yo quisiera saber la forma óptima de almacenar una guitarra para que se le afecte lo menos posible. Ok, bueno. A mí me gusta mucho tocar la guitarra española. Pues bueno, si tienen un estuche, yo pienso que la mejor manera de preservar el instrumento, siempre y cuando tenga un higrómetro y esta cuestión de la monitorización, digamos, de la cantidad de humedad que hay. Por ejemplo, si uno va a dejar, sobre todo si son guitarras o instrumentos tipo guitarra, como las jaranas, etcétera, y no los va a usar un mes, lo recomendable es bajar un poco el tono, todas las cuerdas un tono. No necesariamente aflojarlas del todo, o sea, de que queden súper guangas, pero sí bajar la entonación para que el esfuerzo que está constante con el brazo no haga que ceda, digamos, el brazo y se incline, ¿no? Se tuerza, ¿sí? Si se está tocando constantemente no hay ningún problema, es necesario incluso que mantenga una afinación estable, ¿sí? Y bueno, no es recomendable dejar cualquier instrumento en un estuche dentro de un carro porque el calor es brutal y llegan a deshacerse. Yo he visto instrumentos que hasta el barniz hace burbujas, porque pues se les olvidó, ¿no? Y bueno, es catastrófico. Igual, a su vez, en un lugar con mucha humedad y que esté en oscuridad, sobre todo si no se está usando, es susceptible a que le caiga polilla, ¿sí? Eso es básico. ¿Por qué? Porque esta madera es como un pastel para la polilla, es lo mejor que pueden comer. Entonces es selecto, ¿no? Digamos. Y otra cosa que tiene, por ejemplo, el cedro en las jaranas es que no se pica, tiene un sabor amargo, entonces a los bichos no les gusta y no entran, ¿no? Las guitarras sí, las tapas de pino y algunas otras maderas
son susceptibles a que le caiga un bicho por no usarlo, ¿sí? Al estar en uso constante, las mismas vibraciones no les gustan al insecto y se va. Sí, así es. Pues muchas gracias por responderme. Una pregunta. Hablando de la humedad de la madera, cuando se tiene clavijas de madera, normalmente sufrimos nosotros mucho porque cuando hace mucho calor, las clavijas como que se aflojan y cuando llueve y eso se aprietan muchísimo. ¿Qué se puede hacer eso? ¿Es bueno cambiarla por otro tipo de clavijas? Pregunto. Esa pregunta es fundamental. A mí siempre me dicen, quiero una jarana, pero ponle maquinaria de guitarra, porque es más fácil, ¿no? Y como yo les digo, ¿cuántos violines de los que cuestan millones de dólares conoces que tengan una maquinaria que no es de fricción? Estas son las clavijas que se llaman clavijas de fricción, que son de madera. El problema que luego pasa con muchas jaranas es que no tienen un adecuado ajuste en la clavija. Digamos, la clavija es un material cónico, ¿sí? Y el hoyo que se hace en el agujero que tiene el clavijero también es cónico. Se hace con una herramienta especial que es un cono, una rima y un sacapuntas que tiene ese mismo cono. Lo que pasa es que no están bien ajustadas las clavijas y son muy susceptibles a los cambios de humedad. Eso es evidente. Si lo mojas, va a ser evidente que se va a hinchar. Pero ahí llevan cierta preparación las clavijas a nivel profesional, digamos, en el cual uno es la rectificación, que queden bien, el cono esté parejo en todos lados, y otras se ocupan algunos productos que sellan la madera del clavijero y también de la clavija, y eso hace que no sean tan susceptibles a los cambios bruscos de temperatura como de calor o humedad. Y bueno, yo no tengo problemas, ¿no? Y los instrumentos que hacemos y donde yo aprendí en la escuela de laudería, no hay ningún problema con eso. Incluso hay productos que sirven para que resbale la clavija y otras que cuando se resbala demasiado para que apriete, ¿sí? Hay quien dice, no, pues ponle gis, no, pues ponle grafito. Grafito, sí. Etcétera. Y yo le digo, mira, hay productos que ya están diseñados para ese tipo de cosas. Yo prefiero usar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay quien usa brea incluso, ¿no? ¿Qué pasa con la brea? Se hace calor, se vuelve un chicle, ¿no? Y se hace mucho frío, se hace una piedra. El gis igual, ¿no? Reacciona con el agua y se hace un relajo, ¿no? Todavía el lápiz es considerado como un lubricante en seco que es muy funcional, pero si está bien elaborada la clavija funciona bien y si no es un relajo. Ajá. Ok. Es lo mismo usar una de madera que una maquinaria de metal, ¿no? Prácticamente. Y la ventaja que yo les pongo, sobre todo, para no usar una de metal en jaranas, en guitarra es otra cosa, lo que sucede es que cambia el peso del instrumento y cambia el timbre de la cuerda y cambia todo el aspecto final del sonido. Sí hay una diferencia drástica entre que pongas mira aquí, esta es la rima, que es como digamos que una broca que tiene una parte plana completamente en todo el área y otra parte donde come, digamos, es la que entra bien. Exactamente, esto entraría aquí, en este sentido. Y la clavija, se ocupa un sacapuntas que tiene el mismo cono, ¿sí? El cono creo que es a 22 grados, 0.20, no recuerdo ¿sí? Ahí se ve, se van poniendo del más grande al más pequeño, pero obviamente va haciendo ese cono. Y con eso ya se hace una buena clavija. Y sí, cambia mucho el sonido. Yo incluso he hecho unas guitarras flamencas
con clavijas de fricción y otras con clavijas de maquinaria, y es completamente diferente, ¿no? Esta es, por ejemplo, no sé si se logra ver el cono. Sí, sí, se ve. Y bueno, Sí, se ve. entra aquí, digamos. ¿No? Sí. Correcto. Exacto. Sí, es un tema increíble. Bueno, todos son increíbles. Sí. Es lo bonito de esto. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Felicitación? Lo que sea. Muy interesante. Aplausos, Interesante todo. lo que sea. Muy interesante. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por el tiempo que se dieron ahí para darnos esta explicación, que es importante para los que nos gusta tocar jarana, los que nos gusta el son jarocho. Eso estuvo muy interesante. Les agradecemos y sobre todo a Carmelo por su aportación. Buenas noches. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. A ver qué día viene Kevin Sabdiel. Sí, sí, claro. Y tú, Santos, a ver qué día vienes también, hombre. Bueno. Ahí a ver, no, es que no podemos salir. Yo estoy esclavizado aquí, no puedo salir. Pero Vamos el fandango, por cuando ahí se les doy pueda. una vuelta. Sí. Claro. Sí. Pues muchas gracias por habernos dado esa plática y lamento no haberla encontrado desde el principio, pero de cualquier manera fue muy ilustrativa y un tema muy interesante porque la música pues es terapia en todas sus manifestaciones. Y muchas gracias nuevamente. Así es. De nada. Gracias por la información que nos dieron, muy interesante. Yo no conocía nada de él, te conocí un poco y ya habrá que adaptarse más adelante. Muchas gracias. Sí. Oigan, una última pregunta, jóvenes, nada más. Por ahí en la red he oído del famoso aceite de limón para refrescar la madera de la guitarra. ¿Qué tan recomendable es? El aceite de limón se ocupa para hidratar el diapasón. Solamente el diapasón. Ok, solo el diapasón. Sí, solo el diapasón, porque con el uso, las mismas cuerdas, la grasa, etcétera, se va deshidratando y se va encochinando, digamos, por así decirlo. Correcto. Y esto le ayuda a nutrirlo y a mantenerlo, digamos, estable y en saludable. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Un abrazo a todos de mi parte, compañeros. Ya que llega una por ahí. Muchas gracias. Ahí los mando luego el link y lo compartes con todos. Gracias por darnos a conocer. Órale. Bueno, gracias. Bueno. Muchas gracias, muchachos. Muy buena plática. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Los videos. Pasen buenas noches todos. Igualmente. Buenas noches a todos. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Gracias por compartir los conocimientos. Ok. Dale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Saludos, María Manola. Ay, gracias, igualmente. Cuídate mucho, me dio gusto saludarte y verte. Ay, gracias, muy amable, igualmente. Saludos para mucho. Delphi. Sí, muchas gracias. Saludos, Delphi. Hola, Manolo. Hola. Delfina, Carlín. Sí, espero que estén muy bien, encerraditas por la pandemia todos. Sí. Cuando tenga la suerte de volver a Veracruz, iré a esas clases. Sí, están muy buenas. Así es. Delphi, sí. ¿Te duele la muela? ¿Qué tienes? Te veo que estás tocándote la muelita. Estoy llegando de hacer 4 horas de una operación que me hicieron en todo esto. Oh. Me pusieron hueso, me pusieron membrana, yo qué sé, tanta cosa más. Porque me iban a hacer un implante y se dieron cuenta que todo estaba desbaratado mi hueso. Caray. Y por eso me estoy poniendo aquí
Ay, este hielito ya. Pero con la plática, mira, ni me acordé que iba a estar así. Ay, me duele. Qué bueno, qué bueno. Lo que te mejores, me dio gusto verte. Gracias. Pues veo que Giovanni pues, te programó para mañana una plática de mi señor marido. Sí, sobre, por ahí vamos a estar. Sobre eólicos, parques fotovoltaicos. Fotovoltaicos, sí. Así es. A ver si estamos por ahí mañana. Bueno, ahí les veo. Seguramente ya con el cachete más grandecito. Cuídense mucho y me dio gusto saludarlos a todos. Igualmente, cuídense también ustedes. Hasta mañana a todos, cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo para Dale, todos. compañeros, cuídense. Me despido. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Saludos. Hablando. Dios. Mm.